Buenas tardes, buenas noches a todos, a todas, nuevamente, para poder continuar con el concepto de límite, que es lo que veníamos analizando, interpretando, tratando de comprender, y ahora vamos a ver lo que son los límites notables. Los límites notables son límites especiales, justamente de ahí el nombre, porque la forma de resolverlo es a través ya de una expresión determinada. Por ejemplo, en la parte práctica se toma ese resultado para resolver, porque es un límite notable, y al considerárselo notable se resuelve directamente de esa manera. Pero nosotros en la teoría tenemos que demostrar por qué tiene ese valor, por qué se le llama notable, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, ahí vamos. Pasamos ahora a ver límites notables. Los límites notables, como dije al comienzo, son límites especiales que en la parte práctica no hay que demostrarlo, en la teoría sí lo vamos a demostrar, vamos a ver por qué. Se dice, por ejemplo, que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x igual a 1, pasa lo mismo con la tangente de x sobre x, como así también los otros límites notables que son la base del logaritmo neperiano, que es el número e, donde el número e es un número irracional y es una constante. Acuérdense que es irracional porque tiene indeterminadas cifras decimales que no se pueden saber cuáles son, porque son muchísimas cifras decimales. Entonces, cuando x tiende a infinito, esa expresión, por ejemplo, 1 más 1 sobre x, todo elevado a la x, me queda igual a el valor de e. Ahora bien, vamos a ver cómo se demuestran cada uno de estos límites notables. Pasamos, por ejemplo, a ver el primero, que es el seno de x sobre x cuando x tiende a 0, que va a ser igual a 1. Y fíjense acá en el gráfico que es muy importante considerar este gráfico, tenerlo bien presente, porque cuando tengo que acá tengo el arco, que es x, y acá tengo el valor del seno de x, y acá el de la tangente, si ustedes se acuerdan de las gráficas de las funciones trigonométricas directas, el coseno, que no lo tenemos acá, no nos interesa, pero el coseno sería entre el origen y el punto C, el coseno de este ángulo X, el seno es AC, la tangente es BD, y el arco, que está relacionado obviamente con el ángulo, el arco es X. Por lo tanto, acá tenemos esos tres valores, el seno que es AC, la tangente BD y el arco que es AD. Fíjense en que todo esto se cumple para cuando X es del primer cuadrante, es decir, es mayor a 0 y menor a pi sobre 2. Esto está en radianes, pero sería 90 grados, ¿no? Pi sobre 2 es 90 grados. Ahora bien, si yo paso al límite, ¿qué significa pasar al límite? Reemplazar a la x por el valor al cual tiende. Seno de 0, 0. Sobre 0, 0 sobre 0 me queda indeterminado. Pero se resuelve esto como límite notable y ahora lo vamos a explicar. Como dijimos, todo arco menor que pi sobre 2, siempre ese arco, en este caso el arco de x, va a ser mayor que su seno y menor que su tangente. Y acá tenemos esa relación bien claramente identificada en el gráfico. Acá aparece el coseno, que en realidad no nos importa el valor del coseno para este caso. En la demostración solamente participan el seno, el arco y la tangente. Fíjense que partimos de una desigualdad muy claramente vista ahí en el gráfico, que x es mayor que el seno y menor que la tangente. Pero fíjense, acá donde yo tengo esta x, lo que quiero tener allí es justamente esta relación o esta expresión que tengo acá, que es seno de x sobre x, porque eso es lo que quiero llegar yo a demostrar, cuyo vez, o sea, cuando tome el límite, para cuando x tiende a 0, que va a ser igual a 1. Eso es lo que quiero demostrar. Por lo tanto, acá donde tengo la x, quiero tener seno de x sobre x. Como tengo la x en el numerador, y tiene que estar en el denominador, porque tengo que llegar, como les dije yo, a seno de x sobre x, entonces acá tengo que dar vuelta, invertir, hacer el recíproco de esta x para que me quede 1 sobre x. La tangente es seno sobre coseno, obviamente es una relación trigonométrica muy simple, muy básica. Por lo tanto, ahora si yo doy vuelta, todos estos tres miembros de estas dos desigualdades, ¿qué me va a quedar? 1 sobre el seno de x, 1 sobre x y coseno sobre seno de x. Al dar vuelta una desigualdad, los miembros de las desigualdades cuando se invierten, cuando se saca el recíproco, las desigualdades cambian de sentido. Lo que era mayor pasa a ser menor y lo que era menor pasa a ser mayor. Entonces acá cambian las desigualdades
y queda ahora que 1 sobre x es menor que 1 sobre el seno de x y mayor que el coseno dividido el seno de x. Ahora bien, ya tengo 1 sobre x. Para lograr tener seno de x sobre x, ¿qué tengo que hacer acá? Y tengo que multiplicar por el seno de x para que me quede esa expresión. Si multiplico por el seno de x a los tres miembros de estas dos desigualdades, ¿qué me queda? Seno de x sobre x me queda 1. Y acá seno de x por coseno sobre seno, se simplifica el seno con el seno y me termina quedando coseno de x. Por lo tanto, seno de x sobre x es menor que 1 y es mayor que el coseno. Llegamos a esa expresión. Y ahora, algo muy importante. Vamos a tomar límite, porque justamente es lo que yo quiero saber cómo va a quedar si tomo el límite para cuando x tiende a 0. Si yo tomo el límite ahora a estos tres miembros de estas dos desigualdades, al tomar el límite, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el límite de una función? Que el límite es igual a L, o sea que aparece el concepto de igual. Por lo tanto, acá esta desigualdad de ambos lados, estas dos desigualdades, van a aparecer también como igualdades. O sea, van a aparecer, el igual va a aparecer en ambos lados. Al tomar el límite, el concepto me dice que como el límite considera el igual, aparece también acá el igual. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, si tomo límite de x que tiende a 0 a ambos lados de estas dos desigualdades, va a quedar el límite de 1 cuando x tiende a 0 y el límite del coseno de x cuando x tiende a 0. Esto lo dejamos indicado al medio, pero a ambos extremos de estas dos desigualdades resolvemos. Límite de una constante, la constante misma. Y límite del coseno de x cuando x tiende a 0 es coseno de 0. Y coseno de 0 es lo que está acá, coseno de 0 del ángulo 0 es igual a 1, porque es la unidad que es el radio de la circunferencia trigonométrica, es igual a 1. Por lo tanto, el coseno de 0 es 1. Y me queda entonces esta expresión, que es el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, que es menor o igual a 1 y mayor o igual a 1. Obviamente que no puede esto ser a la vez menor y mayor que 1. ¿Cuál es la única condición que se va a cumplir entonces? Que sea igual. Obviamente que sea igual. Por lo tanto, me va a quedar entonces que yo demuestro que el límite, cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, es igual a 1. Y con eso ya demostré que este es un límite notable, por más que me dé 0 sobre 0, yo sé que va a ser igual a 1. Y es lo que voy a aplicar en el práctico. Yo en el práctico no voy a hacer toda esta demostración. Esto es para el teórico. Yo en el práctico lo que tengo que hacer es directamente reemplazar cuando aparezca una expresión de seno de x sobre x, o ya vamos a ver la expresión general, que va a ser igual a 1. De todas maneras, también se cumple con el recíproco de esto. Seno de x sobre x, cuando tomo el límite que x tiende a 0, es igual a 1. Pero si tomo el recíproco x sobre el seno de x, también va a ser igual a 1. Porque se puede también demostrar a partir de esta expresión de desigualdad, de estas dos desigualdades, también demuestro yo acá, realizando todos los pasos sucesivos, que también el x sobre el seno de x va a ser igual a 1 si tomo el límite cuando x tiende a 0. Vamos a ver la expresión general. Fíjense en ustedes, bueno, esto fue lo que dijimos recién. La expresión general, en definitiva, es cuando tengo el seno elevado al enésimo término, siendo n un número natural cualquiera, y tengo el coeficiente, o mejor dicho, el coeficiente de x aparece, que es a, no va a ser igual a 1, sino que tiene un valor distinto de 1. Ese argumento ahora, para que esto quede notable, tiene que estar en el denominador tal cual como está acá, como argumento, pero elevado al mismo exponente al que está acá elevado el seno. Por lo tanto, seno a la n de ax sobre ese argumento ax, todo elevado a la n, también al tomar el límite cuando x tiende a 0, va a ser igual a 1. Y esta es la expresión general. Con la tangente pasa lo mismo, tangente de x sobre x va a ser igual a 1 cuando tomo el límite que x tiende a 0. Esto también se puede demostrar como hicimos con el seno, nada más que en vez de dividir por el seno de x, una vez que encontremos la recíproca o inversa, tenemos que dividir por la tangente de x. Y vamos a llegar a la expresión esta y la vamos a poder demostrar. Fíjense en que la expresión general de la tangente también queda tangente de la n de ax sobre ax a la n, cuando x tiende a 0, tomo el límite y va a ser igual a 1. Esto, vuelvo a repetir, se toma para cuando tienen que resolver un ejercicio. Vemos justamente la resolución de un ejercicio. Estos que tengo acá son ejercicios sacados de mi apunte práctico, donde, bueno, hay más de 500 ejercicios. Estoy rehaciendo ese práctico, para el año que viene seguramente va a estar terminado. Este es solamente uno de los apuntes tantos que tiene la editorial Educo, ahí de la facultad.
Hay otros apuntes, hay libros incluso que a ustedes seguramente los pueden ver, pueden poder revisar. No hay Biblias, no hay Biblias. Incluso mis apuntes son solamente complemento de todos los elementos que ustedes tengan bibliográficos o incluso web gráficos, o sea, a partir, digamos, de la web, también pueden encontrar cosas interesantes. Cuidado con las fuentes, siempre lo digo. Y entonces acá yo de estos ejercicios, que saqué algunos nada más, como para que ustedes vean, tomo la resolución del 115. El 115 tengo un límite que resolver, donde tengo el seno a la cuarta de 2x. Y abajo tengo el 2x, pero elevado al cubo. Está todo, ojo, no solamente la x, el 2x está todo entre paréntesis y elevado al cubo. Para que esto sea límite notable, acordándome de la expresión general, fíjense, para que sea igual a 1 esto, me hace falta que abajo esté el 2x, todo esto elevado a la cuarta, para que me quede exactamente aplicable a lo que es límite notable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que multiplicar en el denominador por 2x, ya que 2x todo al cubo multiplicado por 2x, que sería la 1, se suma a los exponentes cuando tengo producto de potencias de igual base, y me queda todo 2x elevado a la cuarta. Fíjense que lo que hago acá abajo en el denominador. Pero si yo multiplico abajo, para lograr eso en el denominador, tengo que multiplicar arriba también por 2x para que no cambie lo que tengo como argumento del límite. Por lo tanto, el de arriba queda indicado. Y el de abajo me va a quedar todo 2x a la cuarta. En el denominador queda lo que yo puedo separar acá, porque fíjense que acá estoy aplicando una propiedad. Hago 2x por este cociente. Entonces tengo el límite de un producto. Y el límite de un producto era el producto de los límites. Acá está, ¿eh? El límite de 2x, cuando x tiende a 0, que es el límite de este primer factor que considero yo acá. Y acá tengo un segundo factor, que es este cociente de seno a la cuarta de 2x sobre 2x a la cuarta. Y esto es límite notable. Esto es igual a 1. Cuando x tiende a 0, me va a quedar 2 por 0. Y cuando x tiende a 0, acá me queda el límite notable, que es igual a 1. De todas maneras, 0 por 1 es 0. 0 es el verdadero valor. Esto indica verdadero valor. ¿Cuál es el verdadero valor? Es el valor que tiene el límite, el valor real que tiene el límite, que puede ser también un infinito, más o menos infinito también es un verdadero valor, que es el diferente a indeterminado. Cuando es indeterminado no es verdadero valor. Cuando es indeterminado, es indeterminado. 0 sobre 0 es indeterminado. 1 a lo infinito es indeterminado. Pero cuando encuentro el valor que no es indeterminado, ya sea un número real o infinito, se dice que es el verdadero valor. Bien, este sería entonces el caso del ejercicio que hemos planteado a modo de ejemplo del primer límite notable que observamos. Bien, pasamos ahora a tratar de interpretar a qué es igual el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión, 1 más 1 sobre x todo elevado a la x, que es indeterminado, porque si yo reemplazo a la x por el valor al cual tiende, que sería infinito, me va a quedar 1 más 1 sobre infinito es 0, 1 más 0, 1 elevado a la infinito. 1 a la infinito es indeterminado. Pero por límite notable, esto es igual a e. Para interpretar ahora ese valor de e, que es una constante, un número irracional, es la base del logaritmo neperiano, tiene un valor aproximado de 2,7183, etc. Vamos a interpretar ese número e, pero primero tenemos que utilizar para ello el binomio de Newton. Y el binomio de Newton, para entenderlo, vamos a plantear a qué es igual el factorial de un número. El factorial de un número es, por ejemplo, 5 factorial, es el número acompañado por el signo de admiración, que en las calculadoras ustedes si lo ubican, lo que les da ese símbolo es el factorial del número que anteponen. Por ejemplo, 5 factorial es multiplicar todos los números enteros anteriores a 5 con el 5 inclusive. Por ejemplo, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 es 120, o sea que el factorial de 5 es 120. El factorial de 6 es multiplicar del 1 al 3, y todos los números enteros, y va a ser igual a 6. Se puede multiplicar desde el 1 hasta el número, o bien desde el número al revés hasta el número 1. En realidad, al multiplicar por 1 no tiene mucho sentido, pero es así el concepto de factorial de un número. Entonces, entendiendo el factorial, lo que es el factorial, vamos ahora a tratar de analizar el binomio de Newton. Esto es nada más que una aplicación. No nos vamos a meter nosotros con saber de dónde viene el binomio Newton y por qué el binomio Newton tiene la expresión que vamos a explicar acá.
Solamente vamos a considerar esta expresión porque es la que vamos a aplicar para interpretar a qué es igual este límite, que es justamente la base del logaritmo neperiano porque es un límite notable. El binomio de Newton dice que si yo sumo a más b, o sea, un binomio elevado a n, donde n es un número natural, va a ser igual al primer término elevado a la n, más ese valor de n multiplicando al valor de a elevado a la n menos 1 por b. Fíjense en que acá aparece n menos 1 en el exponente de a, que antes era n, aparece b a la 1, cuando antes sería b a la 0, por eso no aparece, porque b a la 0 sería 1, por eso no está. Quiere decir que aparte, acá tendría que estar, nada más que no lo escribimos porque es igual a 1, para el primer término 0 factorial, quedaría esto dividido por 0 factorial, que 0 factorial es igual a 1, y 1 factorial también es igual a 1. Esto lo vamos a dejar allí, no nos vamos a meter mucho porque conceptualmente no nos interesa, esto tiene su explicación, pero no nos vamos a demorar en eso, lo vamos a tomar como está acá, que 1 factorial y 0 factorial es igual a la unidad. Por lo tanto, acá se dividiría esto por 0 factorial y es igual a 1. Y acá se tiene que dividir esto por 1 factorial y también es igual a 1, por eso no está escrito. Pero en el próximo término, o sea, en el tercer término, fíjense, en acá era n. Acá ya aparece n por n menos 1 y el 2 factorial. Y a, que acá era a la n, en el otro término n menos 1, el exponente, ahora va a ser n menos 2 el exponente de a. Y ve que empieza a aumentar de b a la 0, por eso no está, b a la 1, el 1 tampoco se escribe como exponente, acá aparece b al cuadrado. Fíjense en este término, podemos mnemotécnicamente, y esto es para ayudar un poquito a la memoria, considerar que todo esto tiene que ver con el número 2. ¿Por qué? Porque hay dos factores acá, n y n menos 1. Hay un factorial que es 2. El exponente de a es n menos 2. Y el b, que es el otro término, aparece al cuadrado. Fíjense en el término siguiente, que sería el cuarto término. A a la n el primer término, n por a la n menos 1 por b es el segundo término. Recién dijimos y expresamos que tiene que ver con el número 2, el tercer término. Y el cuarto término tiene que ver con el número 3. Es decir, ¿cuántos factores tengo? N menos 1, n menos 2. Tengo 3 factores sobre 3 factorial por a la n menos 3 por b al cubo. Y acá hicimos un último término de los enésimos términos más 1 que va a tener esto, porque siempre cuando es n el exponente, la cantidad de términos va a ser n más 1. Por ejemplo, si acá fuera el cuadrado son 3 términos, si fuera el cubo son 4 términos. Y eso lo vamos a ver después con los ejemplos básicos, que ya creo todos conocemos, ¿no? A qué es igual a más b al cuadrado o a qué es igual a más b al cubo. Después los vamos a ver. Fíjense en el cuarto término, en el quinto término, perdón. Tiene todo que ver con 4. ¿Cuántos factores tengo? n menos 1, n menos 2, n menos 3 son 4 factores. Sobre 4 factorial. A multiplicando todo eso, elevado a la n menos 4, exponente n menos 4. Y b que aparece con exponente 4. Hasta que al final voy a tener enésimos términos más, obviamente, y aparece el último término, que sería el término de b a la n. Donde, ¿qué sucede? Cuando yo multiplique n por n menos 1, n menos 2, etc., n menos 1, arriba va a quedar el valor de n factorial y abajo va a quedar también n factorial, se simplifica, y a va a quedar a a la n menos n, que es 0, que por lo tanto a la 0 es 1. En definitiva queda solamente b a la n. Bueno, esta expresión es la que tenemos que recordar para aplicar en la explicación, en el desarrollo que hagamos, para poder explicar por qué este límite es notable y vale e. Lo vemos en la pantalla siguiente. Bueno, binomio Newton, acá está la imagen de Newton. Newton y Leibniz son los que dicen que son los que comenzaron con el cálculo infinitesimal, son los generadores, un poco los que incursionaron en todo lo que es el análisis matemático que estamos viendo hoy, con muchos, obviamente, detalles y algunas cuestiones, obviamente, mucho más profundas que las que vemos nosotros acá, como una cuestión muy básica dentro del análisis matemático 1. Bien, como les dije recién, estos ejemplos básicos que tenemos, a más b al cuadrado, fíjense, tengo 3 términos, el cuadrado y son 3 términos.
Y ustedes si se acuerdan, esto es una cuestión casi de memoria, lo decíamos, ¿no? A más b al cuadrado es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Pero si aplicamos Newton, lo que vimos recién, ¿qué tenemos que hacer? A a la n al cuadrado, más n por a al cuadrado menos 1, n menos 1, por b a la 1. ¿Todo esto cuánto me queda? Bueno, acá me queda cuadrado y acá me queda 2a por b. Más el otro término que va a ser igual a n por n menos 1, 2 por 2 menos 1, o sea, 2 por 1, sobre 2 factorial, que es 2, 2 sobre 2 me va a terminar quedando acá, se simplifica, a la n menos 2, que sería 2 menos 2, por b al cuadrado. Todo esto queda igual a 1. ¿Y qué me va a quedar? B cuadrado. O sea que he logrado obtener exactamente lo mismo que tengo acá. Con el a más b al cubo pasa lo mismo. Bueno, eso ya no me detengo a explicarlo porque se aplica el binomio Newton y si se dan cuenta se va a cumplir exactamente lo que es un binomio al cubo. El binomio al cubo decía que era el cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, recuerden que los cuadrados se alternaban acá, más el cubo del segundo. Si lo desarrollamos con el binomio Newton, llegamos a la misma expresión. Bien. Analizamos ahora el número e. Lo que queremos demostrar justamente es que ese límite notable es igual a e, ¿no? Lo que tenemos acá tenemos que demostrarlo. Bien. Partimos de una sucesión. Ya vamos a explicar en la próxima pantalla un poco el concepto básico de lo que es una sucesión. Yo me adelanto y les digo que una sucesión es una serie de números ordenados de acuerdo a un valor de n, donde n empieza desde 1 hasta infinito y pertenece al conjunto de los números naturales. Los números naturales son los enteros positivos. Por lo tanto, n va a tomar el valor de 1, 2, 3, 4, 10, 100, etc. Todos los números naturales. Y vamos a ir viendo cuál es el valor de cada uno de los elementos de esa sucesión. Por ejemplo, a sub 1, que sería el primer elemento, va a ser cuando n valga 1. 1 más 1 sobre 1 elevado a la 1. Y acá tenemos esa expresión y nos va a quedar igual a 2. Porque si n vale 1, 1 más 1 sobre 1, 1 más 1. 2 elevado a la 1, que vale n, es 2. Si ahora le damos a valor, vamos tomando como que n se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Porque recuerden que acá estamos tratando de demostrar que esta expresión, el valor de x, que acá le hemos reemplazado con n para hacerlo un poquito más accesible dentro de la forma de entenderlo, como si fuera una sucesión, en vez de x, en vez de ser una variable, ponemos un valor natural, un número natural. Fíjense en cuando n vale 2, tendrá otro valor, cuando vale 3, pero nos adelantamos un poquito más y le damos un valor 10, porque tiende a ser cada vez más grande, ¿no? Respetando esta condición de que va a tender a infinito. Vale 10. Si reemplazamos acá a n por 10 y resolvemos esto con la calculadora, me va a dar 2,5937 aproximadamente, porque seguramente aquí van a existir otros decimales, pero acordemos de que, y recordemos también, de que el número este es un número irracional porque tiene un montón, infinita cantidad de decimales que no están del todo determinados esos decimales, por lo tanto se dice que es un número irracional. Recuerden que los números irracionales, por ejemplo, no solamente es el número e, raíz cuadrada de 2 es un número irracional, el número pi, que es la relación que hay entre la longitud de la circunferencia y el diámetro, también es un número irracional, obviamente una constante también, 3,14 aproximadamente, y seguimos en nuestro análisis. A ver, cuando n vale ahora 100, si hacemos exactamente ese cálculo, dándole el valor de n, el valor de 100, vemos que esta expresión es 2,7048 y algunos decimales más. Si ahora le damos el valor de 1000, va a ser 2,71, 81, 5, etc. Quiere decir que cuando n se aproxima a un número cada vez mayor, es decir, si n tiende a infinito, entonces a sub n, que es esta expresión, ¿a qué tiende? Al número e, porque el número e tiene aproximadamente este valor, 2,71, 83, 87, creo que es algo así. Por lo tanto, se va aproximando a ese valor. Este es nada más que un ejemplo muy práctico donde le vamos dando valor, al número n, cada vez mayor. Si acá ponemos un n igual, por ejemplo, a 100 millones, obviamente que acá vamos a tener un número muchísimo más aproximado al valor de e. Bien, viendo esto ahora, pasamos entonces a analizar lo que es una sucesión.
Como les dije recién, me adelanté un poquito, la sucesión es un valor donde un término principal, el a sub n, está dado por esta forma, donde n pertenece al conjunto de los números naturales, o también se les puede decir enteros positivos. Y fíjense en que n, como empieza como un número natural, empieza con el 1, 1 por 2, 2. Acá tengo los elementos de esa sucesión matemática, o también llamada aritmética. Cuando n vale 1, tengo el primer elemento, a sub 1 vale 2. A sub 2 es cuando n vale 2. 2 por 2, 4. A sub 3 vale 6, a sub 4, 8, y así sucesivamente. Y obviamente que no tiene fin, tiende al infinito, porque n, como número entero, también tiende a infinito. Bueno, acá les doy una pequeña explicación muy simple de lo que es la sucesión, pero más o menos en el ejemplo creo yo que queda claro. Por lo tanto, vamos a tomar esa sucesión, que ya la observamos en la forma práctica anteriormente, pero lo hacemos de esta manera porque nosotros cuando trabajamos con un número n, que es un número natural, podemos aplicar el binomio Newton. No así cuando tengo que acá en vez de ser n es x, porque el binomio Newton ya cuando hay una variable no es fácil. ¿Cómo yo puedo saber que siendo x, y no es un número natural, puede ser un número real, ya no hay forma para determinar todas estas expresiones porque obviamente no las puedo definir con números reales, solamente las puedo definir con números naturales. Pero aclaro que si yo puedo resolverlo con números naturales a través de una sucesión, puedo después inferir en una variable cualquiera. Por eso primero aclaro esto, que lo vamos a explicar con una sucesión donde intervienen los números naturales para después inferir, para después concluir que también se cumple cuando x, en vez de ser n, tengo x, cuando tengo una variable. Bien, considerando esto entonces, yo digo que tomo el límite cuando n tiende a infinito de esa expresión a sub n, ¿no? De a sub n, tomo el límite a ambos lados de la igualdad, por lo tanto tomo el límite cuando n tiende a infinito acá, tomo el límite cuando n tiende a infinito a esta expresión. Y obviamente ya dijimos que eso me quedaba indeterminado, 1 al infinito. Pero yo en esta expresión aplico el binomio de Newton. Es decir, que tengo que empezar a resolver aplicando lo que me decía, obviamente, el binomio de Newton que vimos anteriormente. ¿Qué decía el binomio de Newton? En vez de ser ahora a más b, tengo que es 1 más 1 sobre n, pero elevado a la n. Primer término a la n. Listo, 1 a la n, siendo n un número natural. Más n por 1 a la n menos 1, es decir, a la n menos 1, por b elevado a la 1. B en este caso es 1 sobre n. 1 sobre n elevado a la 1 queda como está. Pero fíjense en lo que he marcado yo acá. Siendo n un número natural menos 1 sigue siendo natural, y 1 elevado a un número natural es 1. O sea que esto queda como un factor que es la unidad, por lo tanto es el elemento neutro de la multiplicación, no va a figurar después. Me va a quedar n por 1 sobre n. Fíjense en lo que sucede acá, que yo puedo simplificar incluso. Pero vamos a seguir. El otro término, por ejemplo, cuando ahora tengo que analizar con respecto al cuadrado, me va a quedar n por n menos 1. Bien, dos factores. 2 factorial, 1 elevado a la n menos 2, que sigue siendo 1, sobre, 1 sobre n al cuadrado. Acá sería b al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1 y n al cuadrado queda indicado, o sea, queda 1 sobre n al cuadrado. Más n, n menos 1, n menos 2, 3 factores, 3 factorial, 1 elevado a la n menos 3, por b, que sería 1 sobre n al cubo, bueno, pero 1 al cubo es 1, y n al cubo me queda indicado en el denominador. Más, y acá habría un cuarto término, que por poco espacio no lo pongo, pero sí lo considero abajo. Hacemos ahora el otro paso. ¿Qué significa? Si esto era igual a 1, lo que me queda es que ese n que tengo acá sobre este n al cuadrado se simplifica el 2, acá lo estoy haciendo. Simplifico el 2s, se simplifica. En este caso me va a quedar n a la 1, me va a quedar n, y acá me va a quedar n menos 1 sobre 2 factorial. Acá simplifico en el próximo término, simplifico el cubo con esa n, acá me queda el cuadrado, y acá me queda n menos 1 por n menos 2 sobre n al cuadrado, y 1 sobre 3 factorial. En el próximo término, que acá también lo expreso para verlo un poquito mejor, total, de todas maneras, es para solamente comprobar cómo va a quedar, me va a quedar n, con n a la cuarta se simplifica, me va a quedar acá se va, y acá me queda n al cubo, entonces me va a quedar n menos 1, n menos 2, n menos 3 sobre n al cubo, y 1 sobre 4 factorial, que es un poco lo que, si ustedes se dan cuenta, va quedando acá, ¿no? 1 más 1, si acá me quedó 1 a la n es 1.
acá n se simplifica, que me queda 1, se me queda 1 más 1. Acá me queda 1 sobre 2 factorial y n menos 1 sobre n al cuadrado. Acá me queda el orden de los factores, no el producto, o sea que este 1 sobre 3 factorial lo pongo primero, ahí, y me va a quedar n menos 1 por n menos 2 sobre n al cuadrado, ahí está. Y por último, el último, que yo, acuérdense que acá voy a tener una serie de términos más, n más un término, de acuerdo al valor de n, acá va a quedar n más un término. Al último va a quedar 1 sobre n elevado a la n, que sería el último término. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Se simplifica, entonces quedó n al cubo abajo y me va a quedar 1 sobre 4 factorial, que es lo que tengo acá, y me va a quedar n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 sobre n al cubo, que es lo que está acá. Fíjense, acto seguido, lo que tengo que hacer. El tema es muy simple. Si ustedes se fijan, copié exactamente lo que me quedaba en la pantalla anterior. Para partir de acá, fíjense qué tengo que hacer ahora. Tomo el límite, una vez que ya desarrollé el binomio de Newton, me quedó esta expresión a la derecha, por lo tanto ahora tomo el límite a ambos lados de esa igualdad. El límite, obviamente, esta expresión es la que quiero saber igual a qué me queda, porque es la que me va a definir después a qué va a ser el límite cuando x tiende a infinito, pero sigo trabajando con n, que es un número natural. Si tomo el límite a la derecha, tomo el límite a la izquierda. Acá me queda 1 más 1 es 2. Acá me queda 1 factorial, 1 sobre 2 factorial. Bueno, lo único que hice acá de diferente es tomar el límite a ambos lados y sumar este 1 más 1, que es el 2 que me quedó acá. Todo lo demás es más o menos lo mismo. Fíjense ahora, aplico a la derecha una de las propiedades que vimos hace poco. En las propiedades decía que el límite de una suma es la suma de los límites. Y el límite de una constante es la constante misma. O sea que este límite de la constante sale afuera. Y el límite de esto, que es 1 sobre 2 factorial por n menos 1 sobre n, esta que está acá, 1 sobre 2 factorial, igual que 1 sobre 3 factorial, 1 sobre 4 factorial, etc., son constantes. Por lo tanto, el límite, cuando es una constante por la expresión de la cual depende, esa constante sale afuera del límite, porque el límite de una constante por una función es la constante que sale afuera por el límite de la función. Quiere decir que acá me va a quedar 2 más el límite de esto, donde 1 sobre 2 factorial sale afuera del límite. Acá lo estamos viendo. Y si me queda el límite de n menos 1 sobre n. El límite ahora de este otro término, el 1 sobre 3 factorial sale afuera, y me queda el límite de n menos 1 por n menos 2 sobre n al cuadrado. Pasa lo mismo con un 1 sobre 4 factorial, que al tomar el límite sale afuera, y me queda el límite de esta expresión, n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 sobre n al cubo. Bien, ahora en estos límites aplicamos, y acá fíjense que estoy recordando una de las propiedades que vimos. ¿Se acuerdan que yo dije que era importante? N y M. N y M, si tenían igual grado, ¿a qué quedaba cuando eran iguales? Al cociente de los coeficientes principales. Por lo tanto, acá tengo n a la 1 y acá tengo n a la 1. Acá tengo n por n, arriba me va a quedar n cuadrado sobre n cuadrado. Acá tengo n por n por n, me queda n al cubo sobre n al cubo. ¿Qué significa esto? Que si yo ahora me baso en esa propiedad, acá el cociente de los coeficientes, si son de igual grado, acá grado 1, queda 1 que es el coeficiente de n arriba y 1 que es el coeficiente de n abajo. O sea que esto va a ser, este límite es igual a 1. Este otro límite que está acá, me queda n por n cuadrado, más allá de los otros términos, n por n, los coeficientes 1 por 1, me queda 1 n al cuadrado sobre 1 n cuadrado. Por lo tanto, ¿qué me queda? 1 sobre 1. Este límite también es igual a 1. Y acá pasa lo mismo, un n por otro 1n, es n por n, queda 1n cubo, más todos los otros términos que salen acá de propiedad distributiva que se puede aplicar. Esa propiedad distributiva no tiene sentido aplicarla. Lo único que me interesa es saber cuál va a ser el coeficiente de n al cubo. Y como el coeficiente es 1 en cada uno de estos factores, el n por n quedará 1 n al cubo en el numerador. Sobre 1 n al cubo en el denominador, queda 1 sobre 1, mismo grado, 3 y 3, por lo tanto es 1 sobre 1. Este límite también va a ser igual a 1. Y así van a ser igual a 1 los sucesivos límites que aparezcan, porque siempre va a ser un polinomio de grado m sobre un polinomio de grado m, igual. Y siempre los coeficientes van a ser uno de arriba y uno de abajo. Por lo tanto, todos estos límites quedan
como el elemento neutro del producto igual a 1. ¿Qué termina quedando? 2 más 1 sobre 2 factorial, más 1 sobre 3 factorial, más 1 sobre 4 factorial, etcétera, que acá lo estamos expresando. Quiere decir que si yo ahora estos elementos los voy a sumar, estas que son ya constantes sumadas en función de esta expresión, es igual a 2,71, 82, 81, etcétera, 87 creo que es igual al número e. Cuando n tiende a infinito, esta expresión, que está acá como si fuese una función, tiende a ser el número e. Por lo tanto, el límite es igual al número e. Obviamente, ¿qué es lo que yo decía recién? Si ahora expreso esto en función de x, obviamente me va a quedar acá, cuando x tiende a infinito, esta expresión es igual a e. Se cumple de igual manera cuando x tiende a 0 y tengo esta otra expresión. Pero esta también la podemos explicar, pero es más fácil explicar con el binomio Newton esta otra cuando x tiende a infinito, que es lo que hicimos a partir de una sucesión matemática. Bien, bien, entonces vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio, el 152. Bien, si ustedes se fijan, muchas veces cuando estamos enfrente a un ejercicio, les va a pasar, si es que no les ha pasado ya, incluso frente a ejercicios de matemática, cuando solamente ven algo que es indescifrable. Pero bueno, acá no, hay que cambiar ese miedo o ese temor a los ejercicios y razonarlos. Con lo que ustedes han visto, tienen que supuestamente saber cómo poder resolverlos. Por eso pongo acá esta gráfica, ¿no? Como que de pronto pueden llegar a encontrarse ante un pizarrón que no saben por dónde empezar, y es como que aparece la figura, bueno, de estos próceres matemáticos, como en este caso Newton, y como que mira para otro lado y dice, uy, pobre, no sabe. Pero no, bueno, hay que cambiar eso. Bien, este ejercicio, cuando x tiende a infinito, obviamente que 1 menos 3 sobre x, cuando x tiende a infinito, 3 sobre infinito, tomando el límite, tiende a 0. Esta fracción constante sobre infinito es 0, por lo tanto tiende a 0, mejor dicho. 1 menos 0,1 elevado a la infinito al cuadrado por 2, que es infinito. El infinito es infinito, por más que se lo eleve a la n, o incluso hasta el infinito a la infinito sigue siendo infinito. Hay casos de indeterminación, que eso ya lo vamos a ver más adelante, que bueno, infinito a la 0 es indeterminado, 0 a la 0 también es indeterminado, como 1 a la infinito, que son casos de indeterminación que después los vamos a ver. Por lo tanto, esto me va a quedar 1 al infinito es indeterminado. Pero podemos aplicar acá, mediante algunos pasos previos, el límite notable, para que me quede igual a e, o algo que tenga que ver con la base del logaritmo neperiano. Bien, ¿qué hacemos? Se puede resolver con un cambio de variable. Esta es una de las formas de resolverlo, donde menos 3 sobre x podemos darle el valor de t, por lo tanto acá va a quedar 1 sobre algo de t, y eso transformarlo en un límite notable. Pero aplicamos acá el método directo, resolución directa, que es más simple, más entendible, menos engorrosa, menos densa, y también se resuelve perfectamente, es válido. ¿Qué hacemos? Bueno, yo acá les puse un poco la expresión general, que no la mencioné recién, pero se puede decir que cuando x tiende a infinito, y acá tenemos más menos a sobre x, si a esto lo elevamos a un exponente que va a ser más, en el caso que acá sea más, y menos, en el caso que acá sea menos, tiene que ser de igual signo, ¿no? Lo que tengo acá con lo que está en el exponente. Si acá es a sobre x, acá tiene que ser exactamente la expresión recíproca. Y eso es un límite notable, es igual a e por límite notable. Bien, por lo tanto, si acá tenemos menos 3 sobre x, en el exponente tenemos que tener menos x sobre 3. Si acá tenemos menos 3 sobre x, si acá tuviésemos menos a sobre x, acá tenemos que tener menos x sobre a. ¿Qué es lo que tenemos acá? Por lo tanto, tenemos que generar que acá en el exponente aparezca un menos, como factor, ¿no? Un menos, multiplicado por un menos, x sobre 3. Tiene que ser el recíproco de esto que tengo acá. Fíjense entonces que si yo arriba multiplico por x sobre 3, que es negativo, también tengo que multiplicar por lo que tengo acá cambiado de signo y con el mismo signo para que me quede igual, para que no varíe esta expresión en el exponente. Si multiplico por menos x sobre 3, también tengo que multiplicar por menos 3 sobre x, dado que esto se simplificaría y me va a quedar exactamente igual que como estaba antes, 2x al cuadrado. Pero ¿qué necesito yo de esto? Y necesito este menos x sobre 3 para que puedo ahora
como son todos factores esto del exponente, si ustedes se acuerdan que había una propiedad de potencias, que la propiedad era al revés de la que tengo acá, me decía que potencia de potencia se multiplicaban los exponentes. Pero si tengo el producto de los exponentes, puedo hacer potencia de potencia. ¿Mm? Es conmutativa esa propiedad. Por lo tanto, si yo puedo hacer esto como que ya es el producto de potencias, lo transformo en potencia de potencias, donde tomo este menos x sobre 3 como el exponente de esta expresión, que es 1 menos 3 sobre x, y todo eso elevado a lo otro que me queda, que es 2x cuadrado por menos 3 sobre x, que es lo que hice acá. Ese menos 2x cuadrado por menos 3 sobre x, que sería el exponente que está a más externo, simplifico el cuadrado con la x, me queda 2x por menos 3, me termina quedando menos 6x. Y otra propiedad que aplicamos acá, cuando tenemos el límite de una potencia, la propiedad esa decía, que es la que vimos recién, que es el límite de la base elevado al límite del exponente. El límite de la base es lo que ponemos acá entre corchetes. Y el límite del exponente es lo que me quedó acá, que dijimos que me quedaba 2 por 3, 6, x negativo, menos 6x, que es lo que tengo aquí. Fíjense entonces, esto que está entre corchetes no es ni más ni menos que la expresión del límite notable, es igual a e. Y lo que tengo en el exponente me va a quedar allí menos infinito. Si me queda allí menos infinito, tengo e a la menos infinito. Y ojo acá, porque e a la menos infinito, al ser negativo, se tiene que invertir la base. Me va a quedar 1 sobre e, y ese e me va a quedar al infinito en el denominador, y 1 sobre infinito termina siendo 0, con el concepto de la aplicación, mejor dicho, del límite. Por lo tanto, 0 es el verdadero valor. Cualquier constante elevada al menos infinito es 0. Ese es el verdadero valor, por lo tanto, el límite que tengo acá es igual a 0. El verdadero valor de este límite es 0. Bien, con eso finalizamos, solamente me queda expresarles acá, porque es una cuestión ética, de dónde he sacado yo todo el material que he planteado en este video, en este power que incluso he realizado con el video. Obviamente que tomo mis apuntes que son propios y están ahí en Educo, en la tecnológica, en la facultad. También he sacado cosas, algunas importantes, de algunas páginas de internet que me parecieron muy apropiadas para este tema. Bueno, con esto hemos terminado, vamos a continuar, seguramente vamos a hacer algo de continuidad, discontinuidad, clasificación, y también ya empezaríamos con derivadas, o sea que pronto van a estar esos temas. Bueno, muchas gracias por estar, por la paciencia, seguimos cuidándonos, eso es lo importante, lo más importante, pero dentro del cuidado que tenemos que realizar y comprometernos a hacerlo realmente, quedarnos en casa. Y mientras nos quedamos en casa, bueno, vamos a decirlo sutilmente, nos entretenemos con análisis matemático, entre otras tantas asignaturas que ustedes tienen que seguramente estar revisando y tratando de interpretar y aprender. Bueno, un abrazo a todos y nos vemos pronto.